Ya estamos. Ahí está. Vamos a empezar, vamos a compartir. Vamos a ver, como les decía, vamos a ver ejercicio de parcial. Hoy lo que vamos a hacer es resolver ejercicio de parcial. Voy a necesitar el ida y vuelta con ustedes para que podamos, digamos, ver cuáles son las dudas y todo lo demás. Esto es un ejercicio de parcial típico, ¿sí? Acá tienen un diagrama fasorial. Vieron que nosotros como ejercicio estábamos haciendo, digamos, de un determinado circuito, sacar el diagrama fasorial. Bueno, ahora yo les doy un diagrama fasorial y ustedes me tienen que obtener el circuito del cual proviene, o al menos un circuito del cual pudo haber provenido este diagrama fasorial que tengo acá, ¿sí? Entonces, lo importante acá es ver cuáles son las características. A ver, vamos a mirar cómo obtendríamos el circuito original. ¿Cómo lo obtendrían ustedes? Hoy vamos a tratar de hacer la clase ida y vuelta si se puede, por favor. Vamos a tratar de que ustedes participen, me dicen o me lo dicen por el chat o me abren el micrófono y participan. Así resolvemos. Ahí estaba Lisandro que me decía bien, quizás con alguna duda puntual. Perdón, Lisandro, recién lo leí. Pero vamos a mirar acá. ¿Por dónde empezarían ustedes a resolver? ¿Qué características tiene este circuito en principio? A ver, ¿quién me dice? Dale. Características que vean de este circuito. Tenemos la tensión en rojo, las corrientes en verde, las corrientes totalizadas, la suma de corrientes. Fíjense que están las tres totalizadas ahí. ¿Qué me indica eso? ¿Qué me dice? Es un circuito en serie, en paralelo, perdón. ¿Qué es un circuito en paralelo? Correcto, perfecto. ¿En serie paralelo o en paralelo puro? Sería en paralelo, pues ¿Por dos qué? corrientes y un voltaje. ¿Cómo? Claro, hay un solo voltaje, así que el voltaje tiene que ser común a todas las impedancias presentes y hay tres corrientes, así que hay tres ramas que están presentes. Bien, primer dato. ¿Cuántas cargas y qué características tienen? Tenemos que tener tres ramas, seguro. Tres ramas. ¿Cuántas cargas tenemos? ¿Y qué características tienen? Digamos, ¿qué hay? ¿Hay resistencia? ¿Hay qué? ¿Qué cosas hay? A ver, ¿quién me lo dice? Viendo el circuito este. ¿Cómo se dan cuenta? En principio. ¿Quién da una respuesta alegórica? ¿Cómo se dan cuenta qué cargas tengo? Por el ángulo que tiene la corriente respecto a la tensión. Sin lugar a duda, perfecto. Entonces, ¿qué es I1? Tendrías Podría una ser un rampa. capacitor. ¿Cómo? ¿Un capacitor podría ser? Un capacitor. ¿Por qué? Porque la tensión está adelantada. La corriente está adelantada respecto a la tensión. Fíjate para dónde gira. Esto tiene un truco, también típico de parcial. Fíjate para dónde gira. Y uno, ¿cómo va con respecto a la tensión en el sentido de giro dibujado? Guarda con ese W, porque siempre lo dibujamos para el otro lado. ¿Cómo? ¿Jazmín? No, perdón, no dije nada. Ah, perdón. Pero, ¿cómo va la I1 con respecto a B en el sentido de giro omega? ¿Cómo ¿Es va? ese angulito, perdón, te pregunto? Sí, ¿El ese 30 con la flechita angulito para arriba va a 30 grados, ¿qué? en contra de omega, ¿no? Sí, o sea que va, ¿qué? Va atrasado. Fíjate, Atrasarse. si vos va atrasado, mirá, fíjate que si vos ponés una especie de línea de llegada, esto háganlo después hasta que se pongan ganchero, pero vamos a suponer que yo pongo una línea de llegada acá. ¿Ve dónde la estoy dibujando? Llega primero B, pasa primero B y después por esa línea de llegada va a pasar I sub 1. Es decir, I sub 1 va atrasada con respecto a B. Y si va atrasada, ¿qué es I sub 1? ¿Una corriente qué? I sub 1. I sub 1, ¿cómo? Inductiva. Inductiva. Entonces, es inductiva, lo voy a escribir acá. ¿Sí?
Pero además de ser inductiva, ¿es inductiva pura? No, No, porque tiene 30 grados. Entonces es resistivo inductiva. I sub 1 es resistivo inductiva. Entonces, podemos caracterizar a I sub 1 como, fíjate que el valor lo tienen acá, ¿eh? El valor lo tienen en esta tablita que está al costado. A I sub 1 lo podemos nombrar o lo podemos caracterizar por 11 de módulo con menos 30 grados de corriente, de ángulo, perdón, de desfasaje en amperes. ¿Sí? I sub 1 es 11 con ángulo menos 30. Guarda con este omega, que está puesto al revés de como siempre lo ponemos. Pero el como siempre lo ponemos no quiere decir que siempre se debe poner así. ¿Sí? Omega puede estar para cualquiera de los dos lados, préstenle atención por las dudas cuando se dibuja. ¿Para dónde está puesto? Porque si no, uno podría suponer que I sub 1 es una corriente resistivo-capacitiva, y no es así porque omega va para el otro lado. ¿Está? Bien. I sub 2. ¿Cómo lo caracterizo? ¿I sub 2 qué es? Si ustedes se fijan, está a 45 con respecto a B. ¿45 qué? ¿45 adelante o 45 atrás? Adelantado. Adelantado. Entonces, ¿qué es? I sub 2. Sería capacitiva, resistivo capacitiva. Claro, porque no son 90, ¿sí? Es resistivo capacitiva. Así que 22 grados con ángulo más 45 amperes. E I sub 3, ¿cómo es? I sub 3 sí tiene, fíjense, no sé si lo alcanzan a ver, que acá tienen un angulito de 90, ¿sí? Acá tiene el simbolito de 90, así que I sub 3 está 90 grados adelantado con respecto a B. ¿Qué es entonces I sub 3? ¿Una rama cómo? Pura o capacitivo. Capacitivo puro, exactamente. Entonces I sub 3 es capacitivo puro, con lo cual, ¿sí?, la corriente tiene esta expresión. Una vez que tengo la expresión, la verdad, el resto del diagrama ya no me interesa, porque ya saqué cómo se escribe cada una de las corrientes y lo único que tengo que hacer para obtener las ramas es simplemente hacer B sobre I. B sobre I, B sobre I, B sobre I, porque dijimos, hoy al principio de todo dijimos, este es un circuito que está así, ¿sí? Está así, con 3 impedancias en paralelo, de las cuales yo voy a determinar el valor, la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? En particular, ahora vamos a ver que una de ellas no tiene parte real, pero bueno, sale de hacer las cuentas, digamos, Z sub 1 es igual a B total sobre I sub 1, sin ningún problema, o sea, 220 volts sobre 11 con ángulo menos 30 grados amperes, y esto me da como resultado 20 con ángulo 30. Positivo, ¿no? Z sub 1. Z sub 2, la misma expresión casi, ¿sí? Y la misma cuenta, digamos, análoga, 220 dividido 22 con ángulo menos 45, con lo cual la corriente, con ángulo más 45, perdón, con lo cual la corriente me queda 10 con ángulo menos 45. ¿Sí? Con ángulo menos 45. La impedancia, quiero decir. Y finalmente, Z sub 3, que es una impedancia capacitiva pura, como habíamos dicho hoy, es finalmente 220 volts sobre, sobre 10 con ángulo 90, lo cual me da 22 ohms con ángulo menos 90, que corresponde a un capacitor. Entonces, el circuito completo queda, lo voy a achicar un poquito esto, voy a hacer lugar, los dos lados, así me puedo mover como.
Lo vuelvo a agrandar. ¿Se ve bien ahí? Sí. Yo tengo una duda. Dale. ¿Vos a los signos de los ángulos lo tomás teniendo al voltaje como referencia cero o no? Sí, exacto. Ok, eso. Por esta vez, digamos, podría no tomarlo como Sí, referencia sí. cero. Si no tomo como referencia cero, pero vos fijate una cuestión. Esto creo que lo hablamos, pero por las dudas lo vuelvo a decir. ¿Qué tensión tenés en tu casa? 220, 220. ¿Y qué corriente? alterna sería. Sí, pero ¿qué valor? No me acuerdo. No sabés. Nunca vas a saber, porque además si prendés una luz tenés más corriente, si la apagás tenés menos, si prendés el televisor tenés más, ta. Entonces, eso justifica que lo que vos tomes como referencia para cualquier cosa sea lo que vos sabés que vale y que está fijo. 220 con ángulo cero. ¿Está? Por eso lo tomás como referencia, porque la tensión siempre sabes cuánto vale. Tomar una corriente como referencia sería complicado porque en el caso real la corriente te cambia constantemente. Te prenden una máquina, te apagan una máquina, te prenden la cafetera, te la apagan, no sé, prenden un ventilador, se prende un ventilador, se prende una luz, lo que sea, y ya cambió. Entonces, lo que es estable es la tensión. Y por eso se toma como referencia. Tiene su razón de ser, el hecho de que uno tome la tensión como referencia. Bueno, ahora lo único que queda para resolver, ¿se acuerdan que el punto A pedía el circuito original? Para el punto A, entonces, lo único que tenemos que hacer es dibujar un circuito alimentado con 220, donde la primera parte es 20 con ángulo 30, podría ser, si no, lo podemos pasar, ese 20 con ángulo 30 se puede pasar a 17,3, yo ya hice la cuenta, hoy sí me vine con las cuentas hechas, J10. ¿Sí? Esta que está acá, esta primera impedancia es la Z1, esto es Z1, ¿sí? Y lo descompuse, digamos, dice que 20 con ángulo 30 me da esos valores, real e imaginario, ¿sí? La segunda da, como es 10 con ángulo menos 45, no hay problema, esa es más fácil, esa es 7,07 de resistencia, y como es el ángulo menos 45, tiene que tener una parte reactiva capacitiva, con valor imaginario negativo, por supuesto, 7,07 también, porque el ángulo es 45. Así que es igual de los dos lados, no hay ningún problema. Y la tercera impedancia es, como dijimos, un capacitor puro, un solo capacitor, nada más. ¿Sí? Y no tiene otra cosa. Y este es el circuito original. Con llegar hasta acá, esto valía 22, menos 22, perdón, vamos a hacer así, menos 22J. Con llegar hasta acá ya habían respondido el circuito original. Esto es lo que había que responder en el punto A. En el punto A. ¿Estamos? ¿Se entendió? Preguntas, consultas, su consulta no molesta. Preguntas. ¿Quedó algo en duda? ¿Qué hubiera pasado si el circuito original hubiera tenido una resistencia acá? Si hubiera tenido una resistencia acá, ponele de algo, de qué sé yo, de valor 10 ohm. ¿Cómo hubiera afectado al diagrama fasorial? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué cosas habrían cambiado de ese diagrama fasorial? ¿Habría habido una corriente más? ¿Una corriente menos? ¿Qué más? ¿Qué habría cambiado? ¿Quién me dice? Si yo le agrego al circuito original, ahora le agrego una resistencia. ¿Qué cambia del circuito fasorial? De la representación fasorial. ¿Qué El cosa? valor de la corriente total y las corrientes igualmente. La corriente total, claro. Y los valores de corriente cambiarían. Sí, de acuerdo. ¿Qué más? ¿Cómo te darías cuenta que está la resistencia? Porque si te cambio los valores, en definitiva, vos podrías pensar que sigue siendo un circuito en paralelo. ¿Qué te faltaría para saber que el circuito contiene una parte en serie?
¿Te Que la- aparece una corriente en serie con una corriente en fase con el voltaje? ¿Una nueva corriente en fase con el voltaje? bueno, aparecería otra caída de tensión, claro, exactamente. Vos fijate que la corriente que está acá, la que sería I total, la vamos a marcar con marrón, como está allá, I total, ahora va a estar recorriendo una resistencia de 10. Así que sobre esta corriente I total tendría que aparecer una caída de tensión. Qué feo quedó eso. Vamos a dibujarlo nuevo. Tendría que aparecer una caída de tensión así, que sería B sub R. ¿Sí? Y bueno, y por supuesto habría que hacer la suma de tensiones. Vos tendrías que calcular las tensiones que caen tanto en la resistencia esta como en todas las demás ramas. Es decir, tendrías que hacerlo. Tendrías que decir que todo esto que está acá para que se cierre en B, ¿sí? Esta especie de resultante, tiene que caer en el resto del circuito, B sub X, digamos, una cosa así. ¿Sí? Pero tendrían que aparecer más tensiones. En principio tendrían que aparecer más tensiones, que como no aparecen, ¿sí? Sabemos, como dijimos al principio del ejercicio, que no había esta resistencia en serie. Si aparece la resistencia en serie sobre el total de la corriente, con los cambios que haya que ponerle, ¿eh? No queda este mismo diagrama, por supuesto. No es el mismo porque la corriente se va, I sub T se va a reducir porque yo le agrandé la resistencia. Entonces, I sub T se va a reducir. Pero además de eso van a cambiar los ángulos, van a cambiar todas las demás cosas y va a tener que haber, sobre todo lo más importante, va a tener que haber dos tensiones al menos. La tensión de alimentación, la tensión sobre la resistencia y la tensión sobre el resto del circuito. Eso tiene que estar, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que el circuito tiene un componente en serie. ¿Se entiende? En este caso, como no lo tenía, no pasa nada, ¿sí? Deshacemos todo esto que hicimos, vamos para atrás y volvemos acá. Estamos otra vez en el mismo circuito. Ahora podemos ir al punto B, que me pide el equivalente de Thevenin desde la carga por la que pasa I sub 1. I sub 1 pasa por acá. I sub 1 pasa por acá. Esto es I sub 1. ¿Sí? Como esto es I sub 1, la carga es esta de acá. Entonces yo digo, este punto es A, este punto es B. Y quiero saber el equivalente de Thevenin del circuito visto desde el interior de la rama. Es decir, borro esa resistencia y esa inductancia que están en serie y miro de ahí para adelante qué se ve. ¿Cómo se ve entonces el circuito equivalente de Thevenin? ¿Cuál sería el equivalente de Thevenin en este caso? Díganme. Al terminar el potencial, si vas por la rama donde está la fuente, sale directamente el valor. Perfecto, vamos a esto. Entonces, hacemos B de Thevenin es igual directamente a 220. No tiene, estamos de acuerdo en eso, no tiene atenuantes. Y Z de Thevenin, ¿qué tenemos que hacer para Z de Thevenin? ¿Qué se hacía? Pasivas la fuente y iría por la misma rama, entonces no tendrías impedancia. Perfecto. Z de Thevenin entonces vale 0. ¿Estamos? Entonces, el equivalente que ve la rama 1, sería simplemente la fuente. No veo otra cosa. Este era el equivalente de Thevenin, 220. Esto es A y esto es B. Y se terminó. Fíjense que era fácil el circuito, ¿sí? Era sencillo. Algunos de sus compañeros se complicaron enormemente porque calcularon, por ejemplo, el paralelo y todo ese tipo de cosas. No es así. Si yo les pidiera el equivalente de Thevenin que ve la fuente, ¿cómo sería? Ahí sí cambiaría la cosa. Si yo les pidiera el equivalente de Thevenin visto desde la fuente, ¿cuál es el equivalente de Thevenin que ve la fuente?
¿Cuál es? ¿Qué ve la fuente? Bien, Franco y Francisco que mandaron los resultados correctos, perfecto. ¿Cómo sería el Thevenin desde la fuente, visto de la fuente? El paralelo de las tres ramas, exacto. El paralelo de las tres ramas. Lamentablemente, sin ninguna tensión, porque no hay otra fuente de tensión presente, sería simplemente el paralelo de las tres ramas y esa sería la respuesta. Y desde cualquier otra rama que yo quisiera cortar, siempre se vería la fuente. La fuente es absorbente, digamos, en ese sentido. ¿Sí? La fuente me lleva a que ella es la que manda y ella es su propio equivalente de Thevenin. Si yo corto cualquiera de las tres ramas, la fuente es el equivalente de Thevenin. Si corto la fuente de tensión, ahí sí se ve el paralelo de las tres ramas y no se ve ninguna otra cosa. ¿Estamos? No hay otra forma. Bien, pasamos al punto C, entonces, que me pide el análisis nodal del circuito. Vamos a ver, entonces voy a borrar mientras ustedes van pensando el análisis nodal del circuito. O sea, calculamos el valor de los nodos del circuito. ¿Estamos? ¿Cómo sería el análisis nodal? Punto C, lo voy a hacer en celeste. Punto C, análisis nodal. ¿Se puede escribir una ecuación de nodos? ¿Y cuál se puede escribir? Díganme. ¿Se puede escribir una ecuación de nodos? ¿Cuántos nodos hay en el circuito? ¿Cuántos nodos hay en el circuito? Cantidad de nodos de este circuito. ¿Cuál es? Arriba, nodo 1, B sub 1. Abajo, nodo 0, ¿sí? B sub 0. Y San se acabó. No tengo más nada. Son dos nodos y ya está. Y de los dos nodos, ¿cuánto vale B sub 1? 220. ¿Eh? 220. 220. ¿Se puede escribir la ecuación de nodos? Sí, la ecuación de nodos se podría haber escrito así. Se podría haber escrito que la corriente en la fuente, digamos, podríamos haber puesto esto. Y en la fuente es igual a 220 sobre 17,3 más J10 más 220 sobre 7,07 menos J07 más 220 sobre menos J22. ¿Está? Y esto me daría I total, que sería 220 sobre el equivalente. No sirve para nada, porque en definitiva, si lo que quiero calcular es el nivel de potencial del nodo, el nivel de potencial del nodo es B sub 1, 220 y ya está. Sin embargo, si ustedes escribían la ecuación así, como yo la estoy escribiendo acá abajo, también servía, era lo mismo, digamos, de cualquier forma se les consideraba bien, no hay ningún problema. Y el punto D, esto entonces ya lo hicimos, el punto D es un poco más complicado. Para el punto D tenemos que hacer la corrección del coseno phi. Vamos a hacerlo con otro color. A ver, vamos a hacerlo con rojo. Ahí está. Vamos a hacerlo con rojo. Corrección de coseno phi. De coseno phi a 0,9 inductivo. Acuérdense que siempre que pongan, porque eso es una costumbre que a veces no tienen y se la olvidan, siempre se aclara que el coseno phi es tal cosa inductivo o capacitivo. Hay que avisar, porque el coseno phi podría no ser, si ustedes me dicen esto tiene coseno phi 0,7, yo tengo que volver a preguntar porque no está bien caracterizado. Lo mismo que cuando les pido una corriente. Si yo les pido una corriente, la corriente es módulo y ángulo. Módulo y ángulo. Si yo les pido cuál es el factor de potencia o coseno phi de un circuito, es el valor y la característica, si es inductivo o si es capacitivo. Siempre hay que aclararlo. Y vamos a ver que eso es importante por las cuestiones particulares de este circuito. Porque este circuito
tenemos que ver qué coseno phi tiene originalmente para corregirlo. Siempre el mismo proceso. O sea, yo me tengo que fijar qué coseno phi tengo y después tratar de llevarlo al coseno phi que me piden. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuál es el coseno phi actual? Digamos, ¿cuál es el coseno phi actual? Coseno phi actual. ¿El coseno phi actual cuál es? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo lo calculan? ¿Qué tendrían que hacer? Determinando el ángulo que estés entre la corriente total y la fuente, Sí, y la forma más fácil de... sacando la impedancia total. Claro, el coseno phi, el ángulo de coseno phi es el de la impedancia total. Así que hace z total, hace z total como 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 y ya obtenés el ángulo. Esto da, ya les digo, acá da 6,85 con ángulo menos 38,6. Menos 38,6. ¿Qué quiere decir que el ángulo sea negativo? ¿Qué quiere decir que el ángulo sea negativo? ¿Qué característica tiene esta impedancia? Es que, ¿qué característica tiene la impedancia? ¿Cómo es? Resistivo capacitivo. Resistivo-capacitiva, ese es el tema. O sea, cuando esto es muy poco común, resistivo, esto es resistivo-capacitiva. Esto es muy poco común en la realidad. En la realidad, los motores son resistivo-inductivos. Las máquinas son resistivo-inductivas. No hay cosas capacitivas puras. Ni resistivo-capacitivo, muy rara vez, salvo que se corrija. Hay solamente dos casos. Hay, digamos, un motor especial que se construye con ángulo variable y que puede responder como un capacitor. Es un motor muy particular, ¿sí? Que es de muy poco uso y que puede ser con ángulo, que puede tener ángulo capacitivo, y lo otro que puede haber es un capacitor. Pero los capacitores no hacen nada útil. El capacitor lo único que hace es compensar potencias nada más. Entonces sería muy raro que ustedes en una instalación el ángulo les diera resistivo capacitivo. Esto es una cuestión de un ejercicio, ¿sí? Pero fíjense, en todo caso, que yo tengo que pasar de menos 38,6 a el arco coseno de phi 0,9, a más algo. Vamos a ver, digamos, hay que hacer el arco coseno, lo escriben acos, ustedes, o arcos. ¿Está bien? ¿Se entiende si pongo acos, arco coseno de 0,9? ¿Sí? Arco coseno de 0,9, el arco coseno de 0,9 es 25,84 grados capacitivo, inductivo. 25,84 inductivo. Entonces yo tengo que pasar de menos 38,6 capacitivo a más 25,84 inductivo. Para eso tengo que calcular la potencia aparente. ¿Sí? Tengo que calcular la potencia aparente. ¿Cuánto vale la potencia aparente? Bueno, la potencia aparente, en este caso, la puedo calcular como b al cuadrado sobre z. ¿Sí? Sobre z total, sobre z equivalente. Entonces, lo que hago es poner b al cuadrado sobre z, esto es s conjugada, guarda, s conjugada. Entonces, pongo 220 al cuadrado sobre el total, sobre la impedancia total, que es esta de acá, 6,85 con ángulo menos 38,6. Que me daría
7.065,37 con ángulo 38,6. Guarda que el ángulo en la potencia aparente no significa nada en el resultado, si lo saco de acá, ¿sí? Tengo que fijarme que sea capacitivo. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora, paso, ¿hasta acá se entiende o no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Sí, bien. Lo que viene no es mucho más complicado, es gráfico simplemente. Vamos a mirarlo, a ver. Ahora tengo que pasar esto a potencia activa y reactiva. Entonces, eso me da 5.518,18 watts, ¿sí? Más J, 4.412,39 voltampер reactivos. Esta es capacitiva, así que la vamos a poner negativa. Acuérdense que hay que dar vuelta el signo, ¿sí? De esta cuenta. Hay que dar vuelta el signo porque esto es la potencia conjugada. Entonces, S es igual al conjugado de esto, a 5.518,18 más J, 4.412,30. ¿Estamos? Menos no sería IJ. Pero sí, menos. Sí, perdón. ¿Ves? El efecto de la bebida es grave. Si vos tomás alcohol antes de dar clase se pone complicado. Bueno, no, ahí estamos. Entonces, tenemos S con estas características y ahora lo que tenemos que hacer para ver clarito, voy a borrar acá arriba. Voy a borrar el circuito y eso, así que espero que lo hayan copiado. Para dibujarme, para hacer mi dibujito y hacer las cuentas bien. Entonces, fíjense. Ahí, vamos a borrar acá. Ahí. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo un triángulo. Lo voy a dibujar en cualquier sentido, pero para que ustedes se den cuenta cómo es el tema. Yo tengo un triángulo, que es el triángulo de potencias, ¿no? Que tiene una potencia activa fija, ¿no? Así, y que tiene una potencia reactiva que es la que quiero compensar, que está para abajo. ¿Sí? Y está, vamos a dibujarlo así. Esto que está acá es ese. Entonces, yo ahora tengo acá potencia activa, lo voy a escribir en celeste. Acá potencia activa, acá tengo Q sub C, y bueno, y esto es S, actual. Actual. ¿Sí? S actual. Esto tiene un ángulo de 38,6 acá abajo. Y yo tengo que ir a un ángulo de 25,84 para arriba. ¿Sí? Grados. 25,84. ¿Cuánto tiene que valer el Q sub L final? ¿Cuánto tiene que valer? Q sub L final. Lo voy a poner por acá. Q sub L final. ¿Cuánto tiene que valer? Tiene que valer P por la tangente 25,84. ¿Me siguen hasta ahí? Porque P es constante. El lado verde, este de acá, el horizontal, no importa, no varía con el ángulo de desfasaje, es constante, porque es potencia activa, esa no cambia nunca. Entonces, P por la tangente de 25,84 es lo que yo tengo que tener. Y eso me da
eso me da Q sub L. Bueno, le escribo la cuenta, 5.518,18, por la tangente esta, 25,84, me da 2.672,34. 2.672,34. Y entonces, ¿cuánto Q le tengo que agregar? Yo estaba en menos 4.412,39 para abajo y tengo que llegar a 2.672 para arriba. ¿Estamos? O sea que el Q agregado o el Q de compensación, es la suma de los dos. 2.672,34 más 4.412,39. Y es más porque menos menos, ¿sí? Y eso me da 7.084,7 volt ampere reactivos inductivos que le tengo que agregar. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? Guarda con el uso de las fórmulas, con el hecho de que P tangente phi inicial menos phi final y todo eso sea la forma de calcular la compensación. Eso es cierto siempre y cuando no sea un coseno de phi capacitivo que lo tengo que pasar a un inductivo. Si no, esa fórmula no es válida. ¿Estamos? No es válida. Es una fórmula habitual de uso, pero no es válida para todos los casos. Es válida cuando yo tengo que pasar de un Q muy inductivo a un Q menos inductivo, pero manteniéndome dentro de lo inductivo. Si yo me tuviera que pasar de Q inductivo a Q capacitivo, no sirve esa fórmula. ¿Estamos? La de P tangente phi, etcétera, etcétera. ¿Se entendió hasta acá, más o menos? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Yo tengo una duda Dale, cómo no. del principio. Cuando sacás el ángulo del coseno phi actual, Sí. se usa la Z equivalente por la ecuación esta que usaste de S igual a B cuadrado sobre Z, ¿no? A la de ahí. ¿Cómo se usa? Que no entendí bien de dónde sale el ángulo del coseno phi actual. Sí, el ángulo del coseno phi actual sale del ángulo de la impedancia, del ángulo del cálculo total de la impedancia. Ese es tu coseno de phi seguro. Si sacás el ángulo de la impedancia, el coseno de phi sale de ahí, porque el ángulo de la impedancia, ¿qué es? Es el ángulo de diferencia que tienen tensión y corriente. Entonces, no tenés forma de esquivarlo, es por definición eso. ¿Se entiende? Sí. La otra forma que lo podría sacar y que te tiene que dar igual es hacer B al cuadrado sobre Z total. Como B al cuadrado, B no tiene ángulo, al hacerlo al cuadrado sigue sin tener ángulo, y al dividirlo por Z te va a quedar el ángulo de Z. Siempre queda el ángulo de Z. Bien. Siempre el ángulo de Z. ¿Está? Sí, gracias. Por favor. Bien. Seguimos, aunque sea les presento, no sé si vamos a llegar a hacer mucho. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre esto, por favor? Díganme, antes que lo borre, por las dudas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no se entendió? Esto era la parte más complicada por ahí del ejercicio, pero fíjense, no era muy largo. Fíjense que lo hicimos con calma, con mucha explicación, con preguntas adicionales y todo, en menos de 40 minutos. O sea, y había 3 ejercicios, no es que fuera tan complicado tampoco. Era pensar, eso sí, váyanse dispuestos siempre al parcial, váyanse dispuestos a pensar, ¿sí? A poner en juego, y es más, piensen más que escriban. Si ustedes escriben más de una hoja por ejercicio, digamos, si escriben más de una carilla por ejercicio, paren porque es probable que estén haciendo cuentas de más, escribiendo ecuaciones de más, algo por el estilo. El ejercicio en general se tendría que poder resolver en menos de una carilla.
en menos, en mucho menos una carilla. En media carilla tendría que estar, en teoría. Pero supongamos que hacen un desarrollo más o menos descriptivo de la cosa, que escriben todas las explicaciones y todo, en una carilla tiene que sobrar. Si hacen un ejercicio que es de más de una carilla, piensen que le están errando en algo no entendieron bien. Levántense y pregunten. No está mal. O sea, ustedes pueden preguntar y que el profesor les dé alguna orientación más o menos de para dónde pensarlo. No está mal. La idea no es matarlos con el parcial. Nadie quiere que ustedes desaprueben el parcial. Tampoco nadie quiere que ustedes aprueben el parcial y no sepan nada. En ninguno de esos dos puntos nos vamos a parar. Estaremos en el medio. Digamos, si ustedes saben, con una pequeña orientación ya salen andando solos. Si no saben nada, por más que yo les explique todo el ejercicio, no van a saber ni qué escribir. Entonces, la idea es que ustedes sepan y sepan pensar por su propia cuenta. Básicamente eso. Vamos a ver un ejercicio más, a ver si podemos. Vamos a abrir otro. Ahí está. Vamos a no guardar. Otro ejercicio y se los dejo para que lo piensen mientras tanto. Esto era, encuentre el equivalente de Thevenin entre los bornes A y B del circuito, determine la corriente que circularía por la resistencia de 8 ohms al ser conectada en serie con la fuente de 12 volt, como se muestra en la ilustración, y determine la potencia que se disipa en la resistencia de 15 ohms. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende el concepto? Este era de continua pura. Es un ejercicio de Thevenin, encontrar el equivalente de Thevenin. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo lo podríamos plantear? A ver, tratamos de aprovechar los últimos 5 minutitos. ¿Cómo lo podríamos empezar a plantear? ¿Qué planteamos primero? Díganme. Para Thevenin, ¿qué tenemos que obtener? A ver, vamos con lo básico. Para Thevenin tenemos que obtener B de Thevenin y R de Thevenin. Vamos con B de Thevenin, por ejemplo. ¿Qué es B de Thevenin? La tensión de Thevenin, ¿qué es? La tensión entre A y B a circuito abierto, ¿no? ¿Cuánto vale B de A a B? ¿Cuánto vale la tensión entre A y B? 6, perfecto, bien franco. 6 con ese sentido. Entonces, B de AB vale 6 porque el circuito está abierto, no hay ninguna duda. ¿Cuánto vale R de Thevenin? Miren qué fácil. ¿Cuánto vale R de Thevenin? ¿Qué teníamos que hacer para R de Thevenin? 12, perfecto. ¿Por qué? Lo dijo Franco Peluso. No serían 6 volts, también lo dijo Lisandro, entonces. Bien. Profe, una consulta. ¿Por qué Dale. no interfiere la FEM en paralelo con la otra FEM en el potencial? ¿La de 9? Sí. Porque la de 9 hace lo que quiere, pero fíjate, pensalo en términos de cuál es el potencial que se ve en la salida. Sacale la resistencia de 12, para pensarlo, digo. Sacale la resistencia de 12. ¿Cuál es la tensión ahí? Si le sacás la Claro, resistencia de 12. el camino de AB cuando vas por la FEM te quedan 6 volts. Está bien, listo, perfecto. Exacto. Ya entendí. ¿Entiendes? Y si le agregás la resistencia, ¿qué pasa? Nada, porque no tiene corriente. Claro, no tiene corriente porque está el circuito abierto. Es medio tramposo, pero bueno, pero es así. Bien, entonces, al circular la FEM de 6 volts, toda la parte izquierda ahí se queda en corto, dice Franco, y solo queda la resistencia de 12. Claro, si yo puenteo ahora para calcular la resistencia, puenteo esta fuente, lo único que se ve es la resistencia de 12, así que R de Thevenin va a ser 12 ohms y nada más. 12 ohms y nada más. ¿Sí? Entonces, mi equivalente de Thevenin es 6 volts para arriba en serie con la resistencia de 12 arriba. ¿Cambia en algo si la dibujo arriba o si la dibujo abajo? Nada, nada. Es lo mismo. ¿Sí? No cambia absolutamente para nada. El equivalente tiene que ser el mismo. Gracias a Kirchhoff, no necesitamos hacer nada.
¿Qué corriente circularía por la resistencia de 8 ohms al ser conectada en serie con la fuente 12? O sea, si yo acá conecto lo que está arriba, ¿qué corriente circularía? Bueno, eso es lo que me tienen que decir ustedes cuando volvamos de la pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausita de unos 10 minutos, vamos a hacer hasta las 3 de la tarde la pausa y vamos a volver y ustedes me dicen cuál es la corriente, cuánto vale la corriente en ese caso. Nada demasiado complicado, obviamente, pero ya que estamos, lo dejamos planteado. Bueno, volvemos a las 15 exactamente con el segundo link. Acuérdense, ¿sí? Con el segundo link de la... Pueden ser 3,33, dice Lisandro. Bueno, lo dejamos en incógnita. Bien, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Lo dejamos. Vamos a ver.